Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de la alimentación para perros con artritis o con artrosis, la alimentación natural. Y no os penséis que esto es simplemente un problema de perros muy adultos o ancianos, porque esta alimentación os va a servir también de mucha ayuda para perros jóvenes que tengan, por ejemplo, problemas de tendinitis, problemas de esguinces, problemas de algún tipo de cojera inespecífica, que en el fondo van a necesitar una alimentación muy similar. ¿Y de qué vamos a hablar en el vídeo? Pues en primer lugar os daré una visión general de cómo tiene que ser esta alimentación, qué principios básicos debe seguir la alimentación de un perro con artritis y con artrosis. A continuación, evidentemente, hablaremos también de qué complementos se deben dar en la alimentación de un perro con artritis o artrosis. Y finalmente, como no, daremos una serie de recetas para que entendáis en la práctica cómo se tiene que hacer esta alimentación. Va a ser un vídeo un poco largo, pero sinceramente os va a ser tremendamente interesante y os agradecería que lo vierais hasta el final. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí vamos. Antes de empezar os tengo que decir que este vídeo forma parte de la colección Veterinario Gratis Alimentación Natural para Perros. Es una colección de vídeos que empezamos por aquel vídeo, si os acordáis, donde os regalábamos un libro de recetas, y hay un montonazo de vídeos hablando de multitud de aspectos que necesitáis conocer en el día a día de la alimentación de vuestro perro. Os pondremos el enlace al final de este vídeo para que tengáis toda la conexión más a mano. ¿Qué es una artritis y qué es una artrosis? Porque esto es algo que muchas veces tendemos a confundir. Pues una artritis es, como todo lo que acaba en itis, en tanto en medicina humana como en veterinaria, un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio que puede afectar a la articulación, artritis, a un tendón, tendinitis, a un hígado, hepatitis. Todo lo que acaba en itis es siempre una inflamación. En cambio, todo lo que acaba en osis, como artrosis, es un proceso que sigue a la artritis. Es decir, es un proceso que viene después y que hace mención a que la articulación, que lleva mucho tiempo inflamada, con el tiempo empieza a degenerarse, a deshacerse un poco. Por lo tanto, la artritis puede afectar a perros casi de cualquier edad. En cambio, la artrosis es ya un proceso más avanzado, un proceso que se va a ver más en perros más mayores. ¿Qué principios básicos debe seguir la alimentación de un perro con artritis o con artrosis? Pues el primer paso, siempre antes de empezar una alimentación a este tipo de perros, es valorar si el perro está más o menos gordo. Porque si el perro tiene un sobrepeso, lo que vayamos a hacer después en la alimentación específica de poco nos va a servir, porque el peso castiga la articulación. Un perro con una artritis o con una artrosis, si está gordito, hay que hacerle perder peso. Por lo tanto, a la alimentación que después vamos a comentar, habrá que restarle entre un 10 y un 15% si el perro está, como digo, con sobrepeso, porque habrá que hacer que pierda ese exceso de volumen, de peso que le destroza las articulaciones. Aparte de este detalle, la alimentación de un perro con artritis o artrosis debe tener, en primer lugar, una buena cantidad de colágeno, porque el colágeno nos va a ayudar a reestructurar de nuevo esa articulación dañada. Si es al principio, en el proceso artrítico, perfecto, nos va a servir mucho mejor. Si es en el proceso ya evolucionado, en la parte artrósica, nos costará un poquito más, pero de entrada, colágeno. Luego os contaré qué productos hay que dar con colágeno. Y al mismo tiempo, un nivel también más importante de proteína. En segundo lugar, la alimentación de un perro con artritis o con artrosis tiene que llevar algún antiinflamatorio natural, algún producto que nos vaya disminuyendo el dolor que va a tener ese perro con este proceso artrítico o artrósico. Lo principal, como veremos en las recetas que luego os voy a comentar, es que añadamos siempre a la alimentación de un perro con artritis ácido graso omega 3, porque el ácido graso omega 3
tiene un claro efecto antiinflamatorio. No a corto plazo, pero sí a medida que le vas dando en la alimentación omega 3, la inflamación de las articulaciones poco a poco irá disminuyendo. Al mismo tiempo, hay que dar suplementos que nos ayuden a reconstruir, a que se vuelva a formar ese cartílago que tanto en la artritis como sobre todo en la artrosis va a estar especialmente dañado. A nivel mundial, yo creo que todos los veterinarios recomendamos siempre los suplementos a base de glucosamina y condroitin sulfato. Aquí abajo en la cajetilla de la descripción os pondremos alguno. Lo podéis comprar donde queráis, a mí esto de verdad que me da igual. Pero es importante que lo tengáis presente porque nos va a hacer estos productos que el cartílago poco a poco se vaya recuperando. En el caso de un perro, por ejemplo, con displasia de cadera, con un codo que está con artritis, con problemas articulares en las patitas, en las manos, lo que sea. En cualquier caso, condroitin sulfato y glucosamina. Y son complejos que ya se venden así, que simplemente hay que añadir a su dieta. Es también importante que añadas a su alimentación, a las recetas que ahora luego te voy a comentar, por ejemplo, cúrcuma, por su efecto antioxidante y sobre todo también antiinflamatorio, y algún aceite de pescado. Porque ya te digo, el omega 3, omega 6 y demás, veremos que hay alimentos que nos lo pueden dar, pero en este caso es sumamente importante darle un aporte extra que no solamente el alimento nos va a dar. Es fundamental que con la alimentación ayudemos a disminuir el dolor o la eficacia, porque dando este aceite de pescado, aceite de bacalao, aceite de salmón, el que veamos, dando estos aceites se consigue que el antiinflamatorio que tu veterinario te haya recetado sea mucho más efectivo. Vamos a ir ahora con las recetas. En las recetas que os voy a comentar, mi idea es que os quedéis con el concepto, aparte de las cantidades y demás, que os quedéis con la idea general de la receta, porque luego os será más fácil, os voy a explicar por qué damos esos alimentos en cada una de las recetas y vosotros os lo adaptáis a vuestra situación personal. Si tenéis cualquier problema, porque yo entiendo que no es fácil al principio, sabéis que tenemos o hemos abierto hace una semana y pico esto del consultorio veterinario online, que pagando 4,99 podéis tener acceso a todo tipo de consultas y en especial a estas de alimentación, tantas veces como queráis. Cogéis el teléfono móvil, entráis en cualquiera de los directos y podemos ver a vuestro perro y discutir con vosotros qué es lo que se le está dando y adaptar mejor la alimentación. Pero no pasa nada, si no queréis cogerlo tampoco pasa nada. Pero fijaros sobre todo en la idea global que os quiero transmitir con cada una de estas recetas. Una receta sencillísima, muy fácil, que no tiene ningún misterio. Es simple y llanamente un caldo de pollo. ¿Y por qué damos el caldo de pollo? Un caldo con huesos de pollo y demás. Porque básicamente cuando pones huesos a hervir, cuanto más carnosos mejor, cuanto más de las articulaciones mejor, el colágeno que está presente en esos huesos se desprende y va al caldo, se nos queda en el caldo. Nos interesa hacer una sopa de colágeno. Las sopas de colágeno, que se obtienen básicamente a partir de las sopas de hueso, son lo mejor que nos va a ayudar para recuperar ese cartílago, esa articulación que está dañada. ¿Y qué cantidad de caldo de hueso darle? Pues con darle media taza a un perro de 5 kilos al día es más que suficiente. Aparte de la alimentación que vamos a comentar, tener siempre a mano un caldo de pollo o de huesos, me da igual, cuanto más cartilaginosos mejor, ideal. Los huesos, no me deis luego en los huesos hervidos de cualquier tipo de hueso al perro. Hablábamos aquí en este vídeo de qué tipo de huesos hay que dar y en especial estos, la gran mayoría, a no ser que sean huesos, por ejemplo, de cuello de pollo, no son los más aconsejables. Otra receta muy sencilla es que el perro coma salmón al horno.
¿Por qué salmón? Porque es riquísimo en omega 3. El salmón al horno nos viene genial para disminuir el dolor que va a tener el animal por el proceso artrítico. ¿Qué cantidad? Pues para un perro de aproximadamente de 10 kilos, darle entre 125 y 150 gramos. Es más que suficiente. Nos interesa utilizar el salmón como fuente de estos ácidos grasos. Evidentemente, si a este salmón le añades un poco de cúrcuma, genial. No es necesario que le añadas aceite de pescado porque ya de por sí el salmón es rico en aceites. Y ahora me diréis, pues yo es que el salmón me sale caro, no tengo, no pasa nada, buscamos otro pescado azul. Te sirven también sardinas, te sirve también la bacaladilla, cualquier pescado azul te encaja, el que más a mano tengas. Evidentemente, ves eliminándole en lo posible toda espina, porque más que nada por el daño mecánico que se la puede hacer al tragar. Luego, por ejemplo, también es muy sencilla una receta a base de pollo hervido, media taza para un perro de unos 10 kilos, más media taza de arroz integral para darle más volumen. El pollo es muy importante porque es una carne que lleva muy poca grasa y al mismo tiempo, pues de los huesos del pollo, etcétera, va a ser una carne con altos niveles también de colágeno. Oye, que no me viene bien el pollo, pavo. Y el pavo tampoco, conejo. Son tres carnes muy similares, bajas en grasa, porque no nos interesa que el animal coja peso, y al mismo tiempo ricas en colágeno. Otra receta súper sencilla y muy rápida de hacer es hacerle a tu perro con artritis una ensalada de atún. Coges media lata de atún para un perro de unos 10 kilos, atún sin aceite para no cargarle de grasa. Piensa que el atún ya lleva bastante omega 3 y puedes mezclarlo con arroz hervido frío, con quinoa, puedes también mezclarlo pues con lentejas, que viene muy bien ahora en verano. Le haces una ensalada fresca, el animal se la va a comer muy bien, le puedes añadir un poquito de cúrcuma e incluso una media cucharadita de aceite de salmón. Perfecto, no va a pasar nada. Es que no tengo atún. Pues coges, por ejemplo, de cualquier pescado azul, de caballa, de todo lo que veas que hay de pescado azul en lata, te va a servir igual que el atún, no hay excusa. Luego viene muy bien también hacer, por ejemplo, un batido de frutas y verduras. En los perros con artritis y con artrosis, pensar que la articulación está súper dañada, está inflamada, es decir, está sometida a la acción de muchos radicales libres, y las frutas y las verduras tienen antioxidantes que van retirando o van protegiendo la articulación de la acción de estos radicales libres. Esto es un complemento, pero que a muchos perros les gusta. Y ahora me diréis, ¿y de qué le hago el batido? Pues por ejemplo, batido de manzana, coges media manzana sin el corazón y tal, con una rama de apio, tan sencillo como eso. Lo bates, lo disuelves, lo diluyes un poquito en agua y se lo das. Es encontrar el batido de fruta y verdura que más le guste a tu perro. Prácticamente todas las frutas y verduras tienen altos niveles de antioxidantes. No me cojas, por ejemplo, un aguacate, porque no es, ya hemos hablado, como os pongo aquí arriba en un vídeo, de qué frutas y verduras son las más adecuadas para los perros, pero quitado de esas frutas y verduras podéis hacer el batido de lo que queráis. Y nada más, antes de despedirme, os dejo aquí arriba la colección de vídeos de veterinario gratis, alimentación natural para perros, donde el primer vídeo es donde está el libro gratuito de recetas, el que regalamos a todo el mundo, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.